Como mencioné el miércoles, ¿no? Hoy día vamos a comenzar una nueva predicación expositiva y, y el texto escogido, hermanos, es precisamente la carta a los filipenses. Amén. Carta a los filipenses. Ahí vamos a estar probablemente por algunos meses predicando de manera continua, versículo a versículo. También haremos algunas pausas, me parece también bueno. Yo generalmente terminaba un capítulo, hacía alguna pausa. No es una norma o regla, pero puede que también se dé de esa forma, de manera también de poder hacer algo más flexible en ese sentido la enseñanza. Entonces les invito a tener ahí su Biblia abierta, porque hoy día vamos a hacer la introducción. Entonces no vamos a meternos de lleno a la carta propiamente tal. Sin embargo, vamos a estar leyendo muchos versículos de la carta para tener una idea general. La intención hoy es hablar algo del contexto que nos ayude a entender lo que vamos a estar trayendo en los próximos meses. Y en una segunda etapa vamos a estar también abordando la carta y viendo algunas enseñanzas que me parecen que son centrales dentro de la epístola. Así que básicamente vamos a hacer eso esta mañana, para ya desde el próximo domingo entrar de lleno en la predicación propiamente tal. Amén. Así que busque ahí. Nosotros ya hace más de un año estamos ocupando la NBLA, para aquellos que no lo saben. Así que de todas formas usted puede utilizar la Reina Valera, la otra versión de las Américas, no hay inconveniente en eso, pero al menos para las lecturas oficiales estamos utilizando esta versión. Acompáñeme, vamos a orar. Puede cerrar sus ojos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta mañana. Estamos por comenzar una nueva serie de predicación expositiva. En esta oportunidad, en la carta a los filipenses, Señor. Te queremos pedir como iglesia local que seas tú quien nos guíe, que me otorgues a mí, Señor, la capacidad de ser fiel al texto bíblico y de dar a la congregación aplicaciones que les hagan sentido a la realidad que cada uno de nosotros está viviendo. Te pido, Señor, que te glorifiques a través de esta exposición y a través de los vasos de barro que somos nosotros, el que predica, el que recibe, no somos más que eso. Por ello te pedimos, Padre Celestial, que te glorifiques en nosotros, que tu palabra produzca el fruto deseado, este medio de santificación que tú nos has entregado pueda cumplir a cabalidad su propósito en cada uno de nosotros, Señor. Es esa nuestra oración esta mañana. Estamos encomendados a ti, dependientes de ti, de tu Espíritu, Señor, y bajo la autoridad de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Respecto del contexto original de esta epístola, bueno, se sitúa en la ciudad de Filipos, una ciudad bastante importante para la época del Nuevo Testamento. Una ciudad comercial, una ciudad que le daba a los romanos una especie de premio por estar en ese sitio y mandó entonces allí muchos ciudadanos romanos. Por vivir allí se les consideraba ciudadanos romanos. Entonces, es un lugar que podríamos decir tenía cierto prestigio en el contexto. Amén. También pasaba por ahí la vía Ignacia, que se llama. El pastor Salvador Gómez dice que ese era como el internet de ahora. El que pasara una vía, ¿cierto?, por allí, porque permitía la comunicación de todo esto. Así que ese es más o menos el contexto. Ahora, cuando venimos nosotros a la Escritura,
encontramos el génesis de esta iglesia en Filipos, pero no en Filipenses, no en la epístola propiamente tal, sino que en Hechos. En Hechos capítulo 16, versos 6 al 10, leemos lo siguiente. Pasaron por la región de Frigia y Galicia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces, pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Aquí vemos entonces cómo se gesta esto. Y si recordamos y continuamos en el relato de Hechos, vemos tres hechos significativos allí. La conversión de Lidia, ¿cierto? Una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, que es liberada, y producto de eso, el apóstol, ¿cierto?, es enviado a la cárcel, y allí la conversión del carcelero. Son tres eventos importantes porque dicen relación con los primeros potenciales miembros de esta nueva iglesia en Filipos, ¿no? No me atrevería a decir de la muchacha que fue liberada porque no hay más información, pero sin lugar a dudas, el carcelero y Lidia vinieron a ser parte de esta iglesia y dan cuenta también de lo heterogéneo que es el llamado del Señor, ¿okay? En un lugar que ya no es Judea mismo, sino un lugar más bien de tipo gentil. ¿Dónde se encontraba el apóstol Pablo cuando escribe esta epístola? Lo más aceptado por los estudiosos, e incluso las evidencias internas del texto, ¿sí?, lo que el propio texto nos proporciona, es que él estaría en Roma. Durante el primer encarcelamiento del apóstol, era lo más probable que él estaba escribiendo. El ejemplo, o un ejemplo en el propio texto es 1:13, dice: de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Es un buen indicio. Y en 4:22 también leemos: todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César. Entonces, esos argumentos nos hacen ver, ¿cierto?, que Pablo se encontraba en su primer encarcelamiento en Roma, muy probablemente. Es conocida como la carta del gozo, ¿sí? Situación muy contrastante, y esto también lo debemos entender de cara a lo que vamos a estar viendo en estos 4 capítulos, porque es la carta del gozo. Sin embargo, el apóstol Pablo, ¿cómo estaba? Preso, ¿sí? Entonces, un hombre preso está lleno de gozo, e incluso pidiéndole a sus destinatarios que tengan de ese mismo gozo. Y yo pienso, ¿no?, que las situaciones hoy día nos abaten de distintos modos, de distintas formas a cada uno de nosotros. Por eso es una de las razones por las cuales me incliné también por esta carta. Hoy día necesitamos, muchos de nosotros, revivar el gozo en nosotros. A veces las situaciones nos abruman, nos cargan. A veces nos vestimos de desesperanza, de temor, por cosas que son reales. Enfermedades, situaciones económicas, problemas familiares. Son cosas que son reales, no las vamos a desconocer. Pero este texto también nos ayuda a entender que tenemos algo que es trascendente a toda la situación que podamos estar pasando. Y es el gozo que nos proporciona el ser hijos del Señor. La palabra gozo aparece muchas veces en 1:4, 1:25, 2:2, 2:17, 2:18, 2:29, 4:1. La palabra regocijo en 1:18, 2:17 y regocijados en 3:1 y 4:1. No hay duda, ¿cierto?, que la característica predominante de esta carta es el mensaje del gozo, ¿sí? Un uso intencional del apóstol Pablo de esta palabra y sus derivados, particular en esta epístola, que no lo vemos en ninguna otra. Amén. El documento data del año 61, 60, 62, por ahí dicen los estudiosos, y precisamente unos 10 años luego de haber sido fundada esta iglesia es lo que veíamos recién en el libro de Hechos. Es decir, se funda esta iglesia, comienza la iglesia, por decirlo así, y unos 10 años más tarde el apóstol estaba enviando esta carta.
la pregunta natural que surge, pero ¿cuáles son las circunstancias que el apóstol tiene para enviar esta carta? ¿Qué fue lo que estaba pasando? Leemos en 4:18 de Filipenses: pero lo he recibido todo y tengo abundancia, estoy abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Este hombre, Epafrodito, había viajado 2000 kilómetros para entregar esta ofrenda al apóstol Pablo. ¿Y qué pasó? Estando una vez entregada la ofrenda, Epafrodito enfermó, y enfermó gravemente. Por eso el apóstol luego, ¿cierto?, en 2, o más bien antes de lo leído recién, en 2:25 dice: pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor de mis necesidades. Ahí está, ¿no? Epafrodito había sido enviado desde Filipo con una ofrenda para el apóstol Pablo. Estando con él, el Epafrodito, bien digo, enfermó, y luego, cuando ya estuvo bien, cuando Dios quiso que este hombre se mejorara de su situación de salud, entonces el apóstol le envía de vuelta, precisamente ¿con qué? Con esta epístola. Entonces hay situaciones, circunstancias especiales en esta carta, ¿sí?, que nosotros debemos atender porque nos van a ayudar a una mejor interpretación de la misma. Y si tenemos una buena interpretación del texto, vamos a tener también buenas aplicaciones para nosotros. De una mala interpretación nunca van a haber buenas aplicaciones. Por ello es importante, hermanos, tomarse este tiempo, tomarse este espacio de introducción, para que todos tengamos una idea. No es una idea profunda, hermano, usted puede encontrar mucho más en comentarios, en estudios, incluso en internet, pero al menos en términos muy simples y fáciles, que todos tengamos esta base para lo que vamos a estar compartiendo en los meses que siguen. Y bueno, después del 25 dice: porque él los extrañaba a todos, Epafrodito, ¿no? Estaba angustiado porque ustedes habían oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Si no fue un resfriado, no fue algo así como tenue, sino que fue algo grave. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo, aquí se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Todo esto, ¿cierto?, ya lo dije recién, es muy importante. Un comentarista dice: al compararla con otras epístolas, cada una con sus propias características divinas y también profundamente humanas, encontramos que Filipenses es mucho más pacífica que Gálatas. ¿Se acuerda de Gálatas, no? El apóstol, sin mucho saludo, va a atacar ahí, dice, parte diciendo anatemas, malditos, ¿cierto?, por haber abandonado el evangelio. Más personal y afectuosa que Efesios, de un carácter más doctrinal, podríamos decir, y sin tantas alusiones personales. Menos ansiosamente controversial que Colosenses, más deliberada y simétrica que Tesalonicenses, y desde luego más amplia en sus aplicaciones que los mensajes personales a Timoteo, Tito y Filemón, más amplio, con mayor alcance, no solo en específico al liderazgo, dice este comentarista. Los estudiosos difieren respecto del hilo conductor de esta carta. No es tan fácil determinarlo como otras cartas paulinas. El manual de Raiken dice: un incontenible estado de ánimo de gratitud gozosa, la amistad mutua cálida y el compañerismo espiritual entre Pablo y los filipenses, el sacrificio humilde de Cristo, el cual sirve como el paradigma para el servicio cristiano. Eso lo vamos a ver en el capítulo 2. Este estudio, dice Warren Wiersbe, este estudio de Filipenses nos debe convencer de que es posible vivir una vida de gozo cristiano a pesar de las circunstancias, hermanos. Amén. A pesar de las circunstancias, la gente y las cosas, y que no necesitamos preocuparnos cuando vienen las pruebas y el camino se torna difícil. Vale decir, estás enfrentando hoy situaciones complejas, difíciles, incertidumbre, ¿no? Una de las cosas que más nos inquieta constantemente es la incertidumbre, eso que no podemos resolver humanamente. Bueno,
la carta en este sentido nos quiere proporcionar certeza, seguridad, y eso debe manifestarse entonces en un gozo que va más allá de lo circunstancial, porque va a estar de acuerdo conmigo en que tener gozo cuando las cosas están bien, eso hasta un incrédulo lo puede hacer. Cuando te acompaña la salud, la economía, el trabajo, cuando tus hijos están bien, cuando estás en un buen trabajo, cuando tienes una buena proyección, tener gozo no es algo sobrenatural. Sin embargo, cuando la adversidad nos viene de frente, podemos entonces manifestar un gozo que no emana de nuestra resiliencia, ¿no? De nuestra fortaleza personal, de que somos estoicos o que estamos preparados para toda situación, sino más bien un gozo que proviene del Señor. Para tiempos como este me parece que necesitamos venir a la carta de Filipenses. Amén. Eso respecto del contexto, ¿no? En general. Ahora vamos a ver algunos pasajes, hermanos, obviamente no todos, pero vamos prácticamente a recorrer de cada capítulo algún pasaje para ir orientando lo que vamos a estar viendo, lo que el apóstol está diciendo, y hacer como un sobrevuelo, ¿no? Como un sobrevuelo. Cuando usted se ha tenido la oportunidad de volar en avión, uno ve cuando se va acercando a las ciudades sobre todo, ve cómo eso luce. Me acuerdo hace algún tiempo tuvimos la oportunidad con mi esposa de ir a Colombia y cuando íbamos llegando a esa ciudad, uno veía mucho llano que acá no se ve tanto, mucho, así casi perdiendo la vista. Bueno, eso es un poco la idea, que podamos ver en lo que sigue una vista muy panorámica, muy aérea de lo que vamos a estar viendo en las próximas semanas. Entonces entramos de lleno al capítulo 1, ¿no? Verso 1, 2, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No incluye, como podemos ver, la palabra apóstol, como en otras epístolas, sino que incluye a Timoteo. Dice Pablo y Timoteo. Otra vez el pastor que mencioné recién, ¿cómo se llama? De la IBCJ, el pastor Salvador, dice que esta mención de Timoteo es precisamente porque él en el capítulo 3 va a volver a mencionarlo, ¿sí? Entonces es como que está anticipando. Dice que son siervos de Cristo Jesús. Nombra, ¿cierto?, a este hijo en la fe. Los destinatarios de la iglesia, Filipos, ya sabemos, hablamos un poquito de ellos, ¿cierto? Una iglesia que ya contaba a 10 años, ¿cierto?, de su inicio, con esta figura, ¿cierto?, de obispos y diáconos. También es particular en este sentido, porque ya se reconoce tempranamente esta estructura, ¿no?, de una iglesia local, una iglesia, por lo tanto, constituida y con cierta madurez ya en el Señor. Una iglesia local como probablemente también nosotros debiésemos anhelar llegar a ser. Una iglesia madura, una iglesia que se pueda sustentar, sostener, una iglesia donde los miembros, ¿cierto?, puedan también ejercer sus dones. Y una iglesia, también lo dice el texto, no dice, ¿se fijó usted? No dice al obispo, sino que dice plural, la palabra obispos. Y siempre que se utiliza, ya sea obispos o pastores en el Nuevo Testamento, está en plural. Por lo tanto, algo debe querer decirnos, ¿no? Y que también es, yo lo he dicho esto en otras oportunidades, en años anteriores, también debe ser nuestro anhelo como congregación, remar en ese sentido. Amén. Aún yo creo que estamos algo inmaduros allí, pero bueno, estamos dependiendo del Señor y de su gracia que podamos llegar también a esa realidad. Diáconos, por la gracia del Señor, tenemos desde principio de año, así que damos gracias al Señor por ello. Luego el verso 3, verso 4 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por ustedes. Verso 6, muy conocido, ¿no? Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La oración del apóstol no era una oración cualquiera. La oración del apóstol, dice el texto, era una oración con gozo, con gozo. ¿Cuántos oramos
con gozo por otros. ¿Cuántos tenemos no solo el deber, ¿cierto?, constante, cotidiano de orar por otros, sino que lo hacemos con gozo? Bueno, el apóstol Pablo lo hacía de esta forma. Y de paso también lo que hemos leído nos revela características de estos hermanos en Filipo. Una congregación comprometida con el Evangelio. Verso 5 dice, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Sí? Estos filipenses habían manifestado este compromiso férreo con la predicación del Evangelio, como ya nosotros vimos en Hechos 16, ¿no?, que había comenzado esta historia de iglesia. Luego, una convicción firme en el verso 6, sabiendo de que el que comenzó la buena obra la va a terminar. Pero esta convicción, ¿cierto?, no es en el vacío, no es una declaración de buena intención. Cuando leemos el texto completo, nos damos cuenta lo que antecedía recién, ¿no?, que esta iglesia estaba comprometida con el Evangelio. Y luego, ¿cierto?, por ejemplo, en el 7, es justo que yo sienta esto acerca de ustedes porque los llevo en el corazón. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, escuche bien, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Ahí vemos, ¿cierto?, de manera manifiesta entonces, que estos hermanos tenían una fiel manifestación de su Evangelio. Por eso el apóstol puede llegar a decir, yo estoy convencido, ¿sí?, que el que comenzó la obra en ustedes la va a terminar. Y podemos también nosotros tomar esto para nosotros. Dios va a terminar la obra en nosotros, ¿sí? Pero asegúrate, amado hermano, de estar invertido en su obra. Asegura de estar invertido, gastado, comprometido en la obra del Evangelio. El otro segmento lo encontramos desde los versículos 12 al 26. Y la razón del apóstol Pablo, ¿cierto?, la razón de su oración, lo leemos aquí mismo, en el capítulo 1, versos 9 y 11. No deja de ser llamativo, ¿no? Pido en oración que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor. Es un conocimiento que capacita, ¿no?, para tomar buenas decisiones, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Luego, como decía recién, desde los versos 12 en adelante, leemos, quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. ¿Cómo estaba el apóstol Pablo? Preso. Y si nosotros nos preguntásemos con honestidad, cada uno de nosotros, si estuviésemos presos por causa del Evangelio, podríamos expresar como el apóstol Pablo, bueno, estoy preso, pero esto ha redundado en el avance del Evangelio. O diríamos, más bien diríamos, estoy preso, oren por mí para que el Señor me fortalezca, esto está difícil. Esto está difícil. Pero el apóstol Pablo no, entiende que Dios es soberano y que no solo eso, que a pesar de él estar preso, el avance y el progreso del Evangelio no depende de él, sino de Dios. Y que Dios incluso toma circunstancias para que ese avance siga adelante. Yo coloqué acá, la predicación del Evangelio no puede ser coartada, no puede ser frenada ni por las rejas de una prisión, ni por las amenazas de una predicación del Evangelio por una motivación incorrecta como el texto nos proporciona. Esa motivación incorrecta habla de causarle angustia al apóstol Pablo en los versos 17. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad. Y aquí algo muy llamativo, ¿cierto? Es que a pesar de eso, el apóstol se goza, se regocija en el hecho de que el mensaje del Evangelio sea anunciado. Enfrentamos hoy, amados hermanos, tiempos difíciles, tiempos duros, donde la verdad se ha tornado en algo subjetivo. Se habla de que cuál es tu verdad, cuál es mi verdad. Y podrían existir tantas verdades como personas hay. Pero la verdad es que eso no es verdad, ¿sí? Hay una sola verdad. Afirmamos con certeza, ¿cierto?, la agencia de Cristo, o más bien la agencia de la iglesia. Cristo es proclamado, amados hermanos, y sigue obrando en muchas vidas.
Para el apóstol Pablo, ¿cierto?, era su cárcel. Pero él se regocijaba de todos modos porque el avance del Evangelio seguía adelante. Pablo cuenta con la oración de los filipenses. Veíamos antes que él oraba por estos filipenses para que crecieran en el conocimiento, para que pudiesen discernir. Ahora él cuenta con la oración de estos filipenses hacia él, ¿no? O por él, más bien dicho, para que él fuese liberado. Pero no es una liberación que se proyecta para sus propios intereses. Cuando nosotros leemos el texto, nos damos cuenta que él quería ser liberado no para perseguir asuntos personales. Dice el verso 24, sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe. Y ahí también habla de la muerte, ¿no? Y él dice, bueno, estar con Cristo es mucho mejor, pero si yo voy a quedarme, yo sé lo que tengo que hacer. Yo tengo que trabajar con ustedes, en ustedes. Estoy convencido que permaneceré y continuaré con todos ustedes. ¿Para qué? Para progreso y gozo en la fe. Este segmento nos va a llevar a preguntarnos, ¿para qué estamos viviendo? Sabemos que el final de nuestra carrera, tal como lo expresa el apóstol, es ganancia. Conversaba con un hermano y me conmovía sus palabras porque él está en una situación difícil de salud. Y él me decía, no, pastor, si yo sé para dónde voy, en el peor de los casos. Yo sé para dónde voy. Ojalá podamos tener esa convicción también nosotros. Porque, amados hermanos, ni usted ni yo estamos libres de padecer una enfermedad terminal, un cáncer, bien digo, o un accidente. Entonces que podamos tener esta convicción. Si el Señor me llama, sé para dónde voy. Morir es ganancia, dijo el apóstol Pablo. La pregunta que sobreviene en este momento de nuestras vidas, ¿estamos nosotros colaborando a los propósitos de Dios? Porque morir es ganancia, pero estar vivos tiene un propósito. Tiene un propósito y tiene que ver con Dios y con los propósitos de Dios. Estamos edificando a otros, estamos predicando el Evangelio. El sentido de la vida del cristiano no está en este mundo, ¿sí?, sino que emana de Jesucristo. Por lo tanto, nuestros quehaceres deben ser consistentes con la pertenencia que decimos tener a Jesucristo. Amén. Y creo que ahí es donde muchos de nosotros fallamos. Estamos más invertidos en este mundo que en lo que dice relación con Dios. Es claro que el apóstol no se pone a sí mismo como una especie de mártir o de héroe de la fe, porque cuando seguimos leyendo el texto, él también espera esta misma motivación y esta misma inclinación de la iglesia en Filipos. Dice en el verso 27, solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda ir que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. ¿Sí? Él no quiere engrandecerse al decir esto respecto de cómo él ve la muerte o dónde él va a invertir su vida, sino que espera que también sea un patrón para el resto de los creyentes. Hay ciertamente una manera digna de vivir el evangelio. No lo podemos vivir en nuestros propios términos. Y el apóstol dice, mira, no importa si yo estoy o no estoy, no importa si puedo ir o no, lo importante es que ustedes estén firmes, estén unánimes. Iglesia, necesitamos hoy unanimidad, necesitamos firmeza como creyentes, como familias, como iglesia local, lo necesitamos, ciertamente que sí. Capítulo 2 dice, hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito, un llamado ciertísimo, indudable a la unidad, ¿no? Y llama la atención que dice, hagan completo mi gozo. El apóstol dice, si ustedes crecen, si ustedes están unidos, eso me proporciona a mí gozo.
¿Cuántos se gozan de las cosas buenas que pasan en nuestra iglesia? ¿Sí? Nos proporciona gozo, la madurez, el avance, la santidad, el llamado de una persona al evangelio nos proporciona gozo. Creo que a veces estamos algo desconectados, algo insensibles a la obra del Señor en nuestro medio. Y necesitamos también que Dios abra nuestros ojos en ese sentido. Y no solo sentirnos gozosos cuando, no sé, obtenemos un aumento de sueldo, logramos algún bien material, por cierto sí, pero cuando un hermano es bendecido, cuando una persona es llamada al evangelio, cuando una nueva familia se integra a la iglesia, eso también debe ser motivo de gozo, hermano. Bienes, no sé si es correcto, bienes espirituales, por así decirlo, deben llenarnos también de gozo. Y bueno, uno de los pasajes más conocidos de Filipenses tal vez, lo encontramos en 2:5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pablo promueve, ¿cierto? Invita a los filipenses a estar unidos y lo ancla en esta gran verdad teológica que ningún creyente podría atreverse a ignorar: la encarnación de Jesucristo, ¿no? Así como Jesucristo se humilló, asimismo nosotros debemos ¿qué? Humillarnos también. Cristo viene a ser, por lo tanto, amados hermanos, un ejemplo supremo. Si Él, siendo Dios, se humilló, ¿qué se espera entonces de nosotros? ¿Qué se espera entonces de nosotros? En ocasiones nos sentimos superiores, mejores, pero ciertamente nuestro Señor Jesucristo fue un modelo de humillación. Verso 12, así que amados, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Creo que es un texto que nos habla bien de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, ¿no? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Un mandato: ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Pero el verso que sigue, porque es Dios quien obra en ustedes. ¿Sí? ¿Pero quién tiene que ocuparse? Nosotros. ¿Pero quién es el que obra? Dios. Verso 20, pues a nadie, bueno, aquí hablando de sus mensajeros, ¿no? De Timoteo, de Epafrodito, pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio, como un hijo sirve a su padre. Ahí está la figura de Timoteo, ¿no? Siempre volver a hablar de Timoteo nos desafía en muchos sentidos. Luego, ¿cierto? Timoteo no podía ir aún a Filipos. Entonces Pablo en el verso 25 dice: pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador, compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades. Allí está este personaje, este hermano en la fe que comentábamos en la introducción, ¿no? Pablo ciertamente tenía personas confiables, como Timoteo, como Epafrodito, sacrificadas, dispuestas. La misma iglesia de Filipos también tenía estas características, ¿no? Y nosotros también requerimos este estándar, hermano. Un estándar de sacrificio, de compromiso. En nuestro contexto, en nuestro medio, el Señor puede hacer de nosotros hombres y mujeres más dispuestos para su obra.
Digo yo, con menos justificación y con más acción. ¿Se ha fijado lo fácil que es justificarnos? Y esa justificación tiene que ir desapareciendo de nuestro vocabulario y de nuestra acción para tener un compromiso más férreo. Una advertencia, otra vez, ¿cierto? Como hemos visto en las realidades de otras epístolas, una advertencia respecto de los falsos maestros en el capítulo 3, quienes se jactaban, esto es interesante, ellos, los falsos maestros judaizantes, otra vez probablemente, se jactaban de lo que Pablo estimaba como basura, según leemos en los versos 7 y 8 del capítulo 3. Pero al inicio, versículo 1, por lo demás, hermanos, regocíjense en el Señor. Otra vez, esta es la carta del gozo. Hay falsos maestros, pero iglesia, regocíjense. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Otra vez, la reiteración se torna en un método escogido por Dios para subrayarnos ciertas cosas. El apóstol Pablo ya había hablado de esto con estos hermanos en Filipos, pero vuelve al ataque sobre lo mismo. Es necesario subrayar. Cuídense de esos perros. Qué lenguaje, ¿no? Vamos a estar viendo ahí en su oportunidad qué significaba perro en ese contexto, ¿no? Porque hoy día, si usted se imagina un poodle, no es eso. No es eso. No es un Yorkshire, ni nada de eso. Tiene un contexto ahí original. Cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión. Ve, ahí decíamos entonces que eran maestros judaizantes con toda certeza. Y el apóstol ahí dice, ¿no? Yo también podría confiar en la carne. Y ahí da su currículum, su forma de vida anterior. Dice el verso 7, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en esta vista por el incomparable conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. En el verso 9, digo yo, está el asalto doctrinal de estos falsos maestros y la condensada corrección apostólica. Y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia derivada de la ley, es decir, lo que Él mismo había expuesto antes, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, es decir, la justicia de Cristo, ¿no? Que es por la fe en Cristo. Verso 13, hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado ya, la carrera cristiana, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se los revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. La carrera cristiana, amada iglesia, la corremos con objetividad. ¿En qué sentido? Si el propio apóstol Pablo decía que él estaba corriendo, que él seguía corriendo y que se extendía hacia adelante, ¿cuánto más para nosotros? ¿No? Yo no creo que alguien acá diga estar a la altura espiritual del apóstol Pablo. Pero él mismo se consideraba que no lo había alcanzado, que seguía corriendo, ¿no? Se corre entonces con objetividad de quiénes somos, de que aún nos falta. Requerimos humildad para ello y también requerimos perseverancia. Perseverancia. Necesitamos perseverar en esta carrera constantemente. Capítulo 4. Como ven, no estoy obviamente leyendo todo porque estaríamos mucho rato, pero estamos haciendo este sobrevuelo. Capítulo 4, algo interesante en el verso 2, ruego a Evodia y Síntique. Para los que van a ser papás, si tienen una niña, Síntique, Evodia. Que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres, escuche bien, esto es importante, que han compartido mis luchas
en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Es llamativo este caso. Nos informa algo que ya ocurría aquí, y es que verdaderos creyentes pueden llegar a tener serias diferencias. O sea, que yo tenga diferencia con alguien no implica que él sea falso o que yo sea falso. Vamos a tener diferencias entre nosotros. Ahora, el apóstol aquí hace algo que tal vez muchos de nosotros no haríamos y las confronta de manera directa. Hace una alusión directa. De hecho, el texto es muy claro. ¿Se imagina la cara de estas hermanas cuando se estaba leyendo esto? Dice, ruego a Evodia y a Síntique, directo, que vivan en armonía en el Señor. Pero Pablo, cierto, en la sabiduría que Dios le da, entendía que esto quizás no iba a ser suficiente, entonces pide asistencia a este fiel compañero. ¿Quién es este fiel compañero? Lo vamos a estar viendo en 2 o 3 meses más. Estas mujeres habían, ¿por qué yo digo que eran creyentes verdaderas? ¿No? Porque habían luchado por la causa del Evangelio, y no solo al final del versículo dice, y sus nombres, incluido con Clemente, están en el libro de la vida. El apóstol Pablo tenía certeza de estas mujeres. Por lo tanto, necesitamos confrontar, cuando hay conflictos entre nosotros, no los podemos esconder debajo de la alfombra, tenemos que confrontarlos y tenemos que buscar asistencia también de otros. Todas las veces que sea necesario, probablemente algo hay aquí, cierto, ¿no?, del proceso de disciplina que está muy bien conocido y establecido en iglesias que buscan ser bíblicas o que son bíblicas. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les diré, regocíjense. Amén. Y otra vez, ¿dónde estaba Pablo? ¿Cómo estaba Pablo? Dice, regocíjense. Salvador Gómez otra vez dice, mientras tengamos caras largas necesitamos volver a escuchar, regocíjense. Amén, regocíjense. Un hombre que estaba en la cárcel escribe esto, y cuando la iglesia está leyendo, ¿no?, debiese llamar su atención. Las situaciones de esta vida, lo hemos dicho antes, nos abaten, nos angustian, pero Pablo también le dice en otra carta a los tesalonicenses que nos vamos a entristecer, ahí hablando, ¿cierto?, de la pérdida de seres queridos, pero que no debemos entristecernos como aquellos que no tienen esperanza. ¿Sí? No significa que no vamos a estar tristes de vez en cuando, pero hay una tristeza propia del creyente, que podríamos decir sufre con esperanza, versus el incrédulo. Los creyentes no debiésemos sufrir sin esperanza, no debiésemos entristecernos sin esperanza. En Jesucristo nuestras cargas, iglesia, se tornan llevaderas. No solo se tornan llevaderas, según este texto nos informa, sino que podemos llegar a regocijarnos. ¿Y cómo nos podemos regocijar? Tenemos que mirar la gracia recibida. Y tenemos que también poner nuestros ojos en la eternidad que nos espera. Obviamente la carta también nos proporciona asuntos prácticos para que esto pueda suceder, para cultivar esto, hermanos. ¿En qué concentrar nuestros pensamientos? Verso 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen. Y el Dios de paz estará con ustedes. Es necesario entonces aprender, recibir, oír, ver, practicar. El texto tal vez más conocido de esta carta, usted sabe cuál es, ¿no? Filipenses 4:13. Yo lo he visto tatuado, imprimido, difundido y viralizado. Y en casi todas las oportunidades mal interpretado. El contentamiento del apóstol Pablo era un contentamiento completo. Y era completo si él tenía o no, él estaba igual de contento, teniendo o no lo suficiente. Y eso se desprende del verso 12. Dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre,
de tener abundancia como de sufrir necesidad. Entonces ahí decanta, ahí cae, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo estaba adaptado a cualquier situación, ya fuese de escasez o de abundancia. Por eso él podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún en escenarios de escasez, nuestra confianza, amados hermanos, debe estar en el Señor. Nuestra sociedad nos impulsa a una sociedad hiperconsumista, que vamos a obtener esa felicidad entre mejores y más cosas tengamos. Bueno, la Biblia no aprueba eso. Dice más bien que nuestro contentamiento es completo en el Señor, independiente de cuánto tengamos o no. Y ahí usted puede ver los efectos, ¿no?, de la publicidad, de la educación y de todo lo demás en nuestras mentes. Necesitamos librarnos de esos pensamientos. Un llamado, algo muy interesante, ya estamos finalizando, dentro de las muchas cosas que nos va a proporcionar la carta, ¿no? Esta asistencia económica por parte de los filipenses al apóstol Pablo vía Epafrodito. Dice el verso 16, porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado. Aquí respecto de la ofrenda, ¿no?, el apóstol Pablo dice, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. A veces corremos de un polo al otro. Criticamos con seriedad y justicia el evangelio de la prosperidad porque es una aberración, es un insulto a la gracia y al evangelio bíblico. Pero corremos al otro extremo de practicar la tacañería, ¿cierto?, de querer todo para nosotros mismos y de no involucrar nuestros recursos en la obra de Dios. Aquí el apóstol Pablo dice que respecto de lo que él había recibido, él no dice, bueno, gracias, me sirvió, estoy comiendo, tengo lo necesario. No, él dice que es fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Pone entonces este aspecto económico en el lugar que nosotros como creyentes debiésemos tener. Y dice, y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Verso 23, y terminamos, dice, la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. ¿Por qué escogí ese versículo? Bueno, porque al inicio también comenzó con la gracia, ¿no? Entonces, al abrir y al cerrar, habla más bien de la gracia. Sin la gracia del Señor, hermanos, no podríamos ser salvos. Y sin la gracia del Señor no podríamos conducirnos ni comportarnos como salvados. Necesitamos de su gracia actuando en nosotros en cada momento de nuestras vidas. En los meses que vienen, ¿cierto?, que el Señor me dé gracia a mí como predicador, me haga fiel al interpretar este texto bíblico de la manera correcta y podamos ver aplicaciones consistentes con el texto. Y nuestra realidad como individuos, como padres, madres, hijos, hijas, abuelos, abuelas, tíos, nuestra realidad de iglesia sea seriamente afectada, influenciada en el paso de esta epístola, hermanos. Necesitamos volver a gozarnos en el Señor. Necesitamos que Dios levante nuestra mirada. Necesitamos que Dios obre en nosotros y que nos quite toda óptica o cosmovisión secular que nos esté influenciando hoy. Que nuestros corazones, nuestras intenciones, motivaciones sean purificadas por la confrontación de la palabra del Señor y por su Espíritu que actúe en nosotros. Amén. Oremos. Buen Dios y Padre, te doy gracias esta mañana. Tú conoces absolutamente todas las cosas, Señor, y yo te ruego que tú glorifiques tu santo nombre a través de esta predicación,
a través de esta enseñanza introductoria que hoy hemos comenzado y que nos va a estar acompañando durante los meses que vienen, Señor. Abre nuestros oídos y que sea tu propia palabra, Señor, la que vaya limpiando nuestras conciencias de todo pensamiento que se ha enquistado muchas veces en nosotros y que nos hace ciertamente actuar y ver de manera equivocada, Señor. Te rogamos que glorifiques tu santo nombre y que el exponernos a esta epístola sea un medio de santificación poderoso para cada uno de nosotros como creyentes, Señor. Bríndanos tú, Señor, si es tu voluntad, la salud y los recursos necesarios para poder estar asistiendo a estas predicaciones, Señor. Obviamente también como emisor de este mensaje también te ruego lo mismo, Señor. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.